Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de RM Gol, donde estamos repasando las noticias más importantes de la jornada. Deja tu like, tu suscripción y también tu opinión en la caja de comentarios. Álvaro Carreras es el nuevo jugador del Real Madrid. Es un refuerzo estratégico, es un refuerzo que ya está cerrado. El famoso Here We Go de Fabrizio Romano ya se ha pronunciado en ex, con lo cual el jugador es parte de las filas del Real Madrid. La situación estuvo bastante engorrosa, no solamente por lo que estaba pasando en función de los intereses del Real Madrid, sino también porque supuestamente el Benfica se había puesto un poco farruco al no querer dejar que el jugador llegara hasta la Casa Blanca. Firma por varias temporadas y se incorpora a la disciplina del primer equipo de inmediato. Y esto ya nos da mucho para poder hacer el análisis, al menos que quiero plantearte en esta noticia. Está Fran García y está Mendy. Perfecto. O no perfecto. Yo creo que estamos todos claros de que estos dos jugadores, uno por el físico y el otro por nivel, no son jugadores para ser el lateral izquierdo titular de lo que quiere plantear Xabi Alonso. Que entendemos que al final no sé si son laterales o si son carrileros. Ahí habría que hacer una cuestión más o menos técnica en disputa. Lo que está claro es que Carreras es un jugador que supuestamente se cerró en 50 millones o algo parecido. Y la pregunta que quiero colocarte encima de la mesa es si es el jugador que el Real Madrid necesita. Si tú me preguntas a mí, yo creo que no. Yo creo que el lateral izquierdo que el Real Madrid tenía que fichar era Davis. Pero Davis dijo que no por la razón X. Y después tienes a Carreras, que creo que es lo mejor que hay dentro de las posibilidades que se te da en el mercado. Es cierto que por una cuestión de política casi de 10 o 15 años de lo que lleva Florentino en el Real Madrid, Florentino no va a fichar un lateral izquierdo de 60, 70 millones. Y a eso le sumamos que los mejores laterales izquierdos no van a ser de sus clubes. Si me preguntas a mí, yo creo que Nuno Méndez por lejos es el mejor lateral izquierdo que existe a día de hoy en el en el Paris Saint Germain y en toda Europa, pero está claro que el Paris Saint Germain no se va a desprender del jugador. Teniendo en mente la variable precio, la variable disponibilidad y la variable necesidad, creo que el Real Madrid hace una muy buena contratación al fichar a Álvaro Carreras. Yo en lo personal, y creo que estamos todos de acuerdo, al principio de temporada, si te dices Carrera va a llegar para la temporada 25-26, yo creo que nadie sabría quién es, más allá de los ultra fanáticos que lo vieron en su camino en la Masía, pero desde el punto de vista competitivo, es cierto que es un jugador que viene del Benfica, que es un jugador que tiene poco vistosidad dentro del margen europeo y que básicamente los grandes pergaminos a nivel mediático se los hizo en el partido frente al Barcelona, donde le tocó marcar a Yamal, y algunos dicen que hizo un buen trabajo. Yo creo que fue la tendencia fue que estaba más superado que reconfortado con la marca de Yamal, pero en fin, en este momento vamos a ver qué es lo que se espera por parte de Xabi Alonso, y asumo que tendrá que trabajar de inmediato porque la situación en Real Madrid claramente es muy, pero muy delicada. En función de lo que Xabi Alonso necesita, creo que son otras cosas las que a día de hoy necesita. Me da la impresión de que el lateral izquierdo a día de hoy para Xabi Alonso es el problema 418. O no, no sé si es el 418, pero está claro de que tiene otros problemas antes que atender. Lo que pasa con Mbappé, lo que pasa con Vinicius, lo que pasa con estos tridentes que se va convirtiendo, algunos dicen el Galáctico 2.0, lo que pasa con Vinicius, Mbappé y Bellingham. Yo creo que Xabi Alonso por el momento está a tiempo de corregir la situación, de corregir la mente, la cabeza, la intencionalidad de estas tres estrellas que tiene el Real Madrid, pero también es un punto importante ver cómo vas a atender el lateral izquierdo. Si me preguntas, ¿hay que darle palos a Fran García o a Mendy? Creo que lo de Mendy ya lo entendemos todos, es un caso cerrado por su físico, y lo de Fran García creo que su balance, supongamos que se va mañana, que no va a ser así, se va a quedar para esta temporada, pero ante el caso de que se fuera mañana, yo creo que el balance que hace Fran García de su estadía con el Real Madrid yo creo que es positiva, y creo que la hinchada también se queda satisfecha de lo que podía dar un jugador como Fran García en este Real Madrid. ¿Qué es lo que sucederá? Seguirán en desarrollo, vamos a ver cómo evoluciona este caso y por supuesto estaremos repasando cualquier información al respecto. Y la próxima información que quería comentarte era la siguiente. Los señalados en el Real Madrid tras el Mundial de Clubes, la lista de tareas pendientes de Xavi antes de empezar la Liga. El Mundial de Clubes, yo creo que a día de hoy esto es algo
inherente a las derrotas que arroja más sombras que luces, pero yo creo que también las luces deben verse. Y es un nuevo camino que está empezando a labrar Xabi Alonso, donde el Real Madrid tendrá unas semanas para descansar desde una temporada inusualmente larga. Algunos jugadores, incluso algunos opinólogos, decían que algunos jugadores parecían que ya estaban de vacaciones. Y lo que está seguro acá es que no se va a desconectar Xabi Alonso. Xabi Alonso ya dice adiós a sus vacaciones, simplemente hay que darle derecho hasta la primera fecha enfrentándose al Osasuna. La pregunta es, ¿hacia dónde o cuál es la primera pieza que tienes que empezar a ensamblar? Y este es el análisis que te quiero ofrecer en la segunda parte de este video. ¿Qué crees tú que es lo primero o el punto uno si tuviéramos que hacer la tabla de check y entregársela a Xabi Alonso? ¿Partirás por Mbappé y Vinicius? ¿Partirás por el mediocampista? ¿Partirás por los jugadores que hay que sacar? ¿Por jugadores que hay que contratar? Etcétera. Yo sinceramente creo que es cierto que te comiste un baile de novela frente al Paris Saint-Germain, pero también es cierto que llegaste a semifinales y también es cierto de que en el Paris Saint-Germain no competiste como no competiste durante toda la temporada frente a ninguno de los grandes. Y ahí creo que Xabi Alonso queda exhumado de toda culpa en función de que lleva no solamente un mes trabajando, sino que le tocó jugar contra un equipo totalmente trabajado y consolidado. De hecho, es más, yo tengo una tesis con respecto a que el Paris Saint-Germain va a estar en la discusión de los tres mejores equipos de este siglo XXI a día de hoy, por lo que está haciendo Luis Enrique y con la cantidad de jugadores que tiene y la edad, sobre todo, de jugadores que hay en el Paris Saint-Germain. En función de eso, creo que el primer capítulo de Xabi Alonso es ordenar la defensa. Raúl Asensio, creo que se le ha pegado palos más que más, algunos merecidos, otros no sé, pero creo que Asensio es válido como quinto central. Si vas a jugar con línea de 3, creo que como el quinto central es válido. Entendemos que Militao volvió, no sabemos cómo va a volver Militao. Creo que la tesis de que Militao, producto de las dos lesiones, porque esta es la segunda lesión de larga duración que tiene, ha acabado, y suena difícil decirlo, duro decirlo, pero creo que es una situación que se debe barajar consistentemente. Es muy probable que Militao haya abandonado su situación como jugador top en su posición. Y vamos a ver si es capaz de recuperarla para ser el tercer central. Yo no creo que sea primer central, pero al menos estar dentro, ser considerando dentro de los tres centrales disponibles para el Real Madrid. Después tenemos lo que pasa con Houston, que ahí creo que el Real Madrid va a tener, y Xabi Alonso tiene un trabajo interesante que hacer. Me da la sensación, no digo que sea esta la temporada de consolidación del jugador, es muy joven, pero pareciera ser que Hudson apunta más a ser el mejor central de la temporada, a ser el que va a acompañar al mejor central de la temporada, en función de cómo te digo, está Militao, de cómo está Rudiger, de cómo está Asensio, etcétera, etcétera, etcétera. La situación con el central, la verdad es que queda muy marcado por esa tarjeta roja, pero desde el punto de vista de cómo se compitió en el recorrido del Mundial de Clubes, creo que la panorámica, la película de Hudson en el Mundial de Clubes es muy positiva. Muy positiva. Evidentemente, al final el protagonista muere en la película porque termina expulsado, pero creo que la desazón parte más por una cuestión de circunstancias que por una cuestión de rendimiento lineal. Y estamos claros de que el Huijsen era el central que tenía que jugar contra el Paris Saint-Germain y no Raúl Asensio. Con respecto al mediocampo, hay una observación interesante que se hace con respecto a Arda Güler, que algunos dirán que es buena, que es mala, que es más o menos, que tiene buena óptica, que Güler pareciera ser que es un jugador, no sé si la palabra es sobrevalorado, pero al ser de estos jugones se tiende a enarbolar más su juego, sobre todo cuando tienen cuestiones que descuidan, como por ejemplo la presión alta, la fase ofensiva, el correr, etcétera. A mí Güler es un jugador que me encanta, lo encuentro buenísimo, sobre todo su disparo, creo que es algo que va a ser muy valioso en el Real Madrid, y desde ese punto de vista creo que Xabi Alonso lo puede seguir trabajando. Después tenemos lo que pasará con Valverde, y después tenemos lo que pasará con Valverde, me refiero que es el primer capitán, y claramente a día de hoy es el mejor jugador que tienes en cancha, por lejos. Y después tienes el marrón terrible de qué va a hacer con Vinicius y Mbappé. Y ahí creo que el Real Madrid, no digo Xabi Alonso, esto ya es una cuestión de la entidad, el Real Madrid tendrá que ver qué es lo que hace con Mbappé y Vinicius. No estoy diciendo de que lo va a amarrar con un lacito a Vinicius para Arabia y a Mbappé lo va a dejar en el banquillo. Estoy diciendo de que las posibilidades a día de hoy de recuperar a los jugadores
mentalmente y dejarles en claro cuál es la posición que deben ocupar y cómo deben comportarse, creo que está en entredicho. Me da la sensación de que Vinicius se le ha ido la olla, al igual que Mbappé, Vinicius sobre todo, y no veo capitanes para reencarrilar a los jugadores. Vinicius, Mbappé siempre ha ido a su moto y Vinicius parece que la moto ya se le fue. En función de que hoy no está Modric, no está Kroos, Sergio Ramos ya es historia hace mucho tiempo, al igual que Benzema, y a día de hoy no tienes ningún jugador consolidado como para decirle a Vinicius cómo tienen que hacer las cosas, y creo que el Real Madrid por parte de la entidad, desde la dirigencia, no creo que lo vaya a hacer. ¿Con qué problema te quedas tú? ¿Qué crees tú que va a ser más urgente resolver? Por favor, déjame tu análisis en la caja de comentarios. ¿Y qué opinas del fichaje de Carreras? Eso y mucho más en la caja aquí abajo. Suscríbete, deja tu like y nos vemos en un próximo video.